Dios les bendiga, hermanos, sean todos bienvenidos. Vamos a abrir nuestra Biblia. En Mateo 9 estamos meditando este capítulo y hoy lo vamos a meditar todo el capítulo de una manera tal vez un poco solo por encima, no profundo, porque cada milagro de los que nos está presentando Mateo en realidad es profundo si realmente lo estudiamos, pero hoy solo les quiero dar como un panorama acerca de estos milagros, pero también yo creo que estos milagros empiezan desde el capítulo 8 y 9, nos está presentando a realmente quién es Jesús, ¿sí? A través de estos, algunos dicen 9 milagros, otros dicen 10, porque bueno, juntan ahí la mujer de flujo de sangre con la resurrección de la hija de este principal. Bueno, vamos a leer, hermanos, 9:35, estamos ahí. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora quiero que vayamos al capítulo 4, hermano. Versículo 23. Dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino de Dios y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Oramos? Señor, en esta hora le damos gracias, Padre, porque usted es bueno. Gracias, Señor, porque nos permite estar aquí. Gracias, Señor, porque solamente es por su gracia, es por su amor que estamos aquí reunidos una vez más. Queremos, Señor, que su Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien nos dirija, que tome el control en este tiempo, Señor, para que esté haciéndonos entender su palabra, para que, Señor, esté realmente escudriñando los corazones y que realmente esté depositando esta palabra en cada corazón, para que realmente podamos echar raíces, Señor, y que podamos dar el fruto en obediencia que usted quiere. Gracias le damos, Señor, y ponemos este tiempo en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si nosotros vimos, nos está presentando dos versos iguales, ¿verdad? Que Jesús realmente recorría, primeramente nos dice aquí donde nos quedamos en el capítulo 4, Galilea, y él enseñaba en las sinagogas acerca de ¿qué? Del reino de Dios, y dice que sanaba toda enfermedad, ¿verdad? Y toda dolencia. Ahora, yo les pregunto, hermanos, ¿en qué, si vamos a ver unos milagros, en qué parte de este verso estamos? Dice que predicaba primeramente en las sinagogas y después iba predicando el reino de Dios. ¿En qué parte predicó esto? Del capítulo 5 al capítulo 7, en el Sermón del Monte, estuvo predicando acerca del reino de Dios. Entonces, ahora del capítulo 8 y capítulo 9, hermanos, está haciendo lo que continúa. ¿Qué dice? Que dice que él sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, ¿sí? Ahora está en esta segunda parte, en el capítulo 8 y 9. Pero también en el capítulo 8, vamos al capítulo 8, hermanos. Dice el versículo 16 y 17. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras
dolencias. ¿Sí? Dice que todo esto lo hizo Jesús para que se cumpliese la palabra del libro de Isaías, ¿verdad? Pero para esto necesitamos nosotros saber qué dice Isaías, qué se está cumpliendo. Yo hago esto, hermanos, porque no quiero que veamos los milagros, las sanidades, como algo solamente que Jesús puede hacer, como un hombre, como un curandero, voy a decir así, ¿sí? Sino realmente estos milagros tienen un propósito. Entonces vamos a Isaías 53. Esa es la única cita, creo que vamos a movernos y de ahí vamos a regresar a nuestro pasaje y ya no nos vamos a mover, hermanos. Isaías 53, 4 al 6. Dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? ¿O de quién primeramente? De Jesús, ¿verdad? De Jesús. Pero dice que Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero al final dice: mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿En qué momento cargó Dios los pecados de todos nosotros a Jesús? ¿En qué momento, hermano? Cuando murió en la cruz. Está hablando de cuando Él muere en la cruz. Entonces, hermanos, quiero aclarar algo. Cuando aquí dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, entonces nosotros ya no tenemos enfermedades, ya no tenemos dolores. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere? Y tenemos que ver cómo pensaban los judíos antes. Para los judíos, estar en enfermedad, estar en una aflicción, estar en sufrimiento, era por el pecado. Entonces, en realidad aquí lo que está diciendo es que Jesús fue a morir. ¿Por qué? Por nuestros pecados. La aflicción más grande, hermanos, que puede tener el hombre es el pecado. No hay otra aflicción más grande. ¿Por qué? Porque ese pecado lo va a llevar ¿a dónde? A la muerte, a un castigo eterno. Entonces, si nosotros ahorita el capítulo 9 de Mateo puede ir ahí, nosotros lo vemos solamente como puras sanidades que hizo Jesús, y entonces yo veo esta sanidad y también le digo: Señor, sáname, que no está mal. Si Dios quiere lo puede hacer. Recordamos a ese leproso que le dice: si tú quieres, Señor. Y Jesús le dijo: yo quiero. Pero hay algo mucho más importante que eso, hermanos. ¿De qué nos sirviera si Jesús nos hiciera un milagro de sanidad a cada uno de nosotros, pero no obtenemos nuestra salvación? ¿Vamos a disfrutar ese milagro de sanidad por un momento? Pero después voy a sufrir
en el lago de fuego eternamente. ¿Sirve de algo, hermanos? ¿Serviría de algo? No. Es mejor mi salvación, el perdón de mis pecados, que yo pueda experimentar tal vez un milagro o una sanidad. Pero muchas veces, hermanos, el hombre desvía su vista solamente a querer sanidad en esta tierra. Primeramente vamos a ver, yo dividí este pasaje en 3. Si me da tiempo voy a ver el tercer punto y si no, solamente 2. ¿Quién es Jesús y a qué vino? ¿Sí? Vamos a ver primeramente este punto y después, para la gente, ¿quién era Jesús? Y por eso el tema, para usted, ¿quién es Jesús? Vamos al capítulo 9, hermanos. Para los que no van meditando, voy a darle lectura a algunos versos, pero yo creo que ustedes, los que vamos meditando, ya sabemos de qué habla. Dice así, entonces, dice, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, dice así. Dice aquí, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Verdad? ¿Quién es Jesús aquí, hermanos? ¿Quién es Jesús? Aquel que perdona, ¿qué? Pecados, muy bien. Pero dice, mire lo que pensaron los escribas de él. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil, hermanos? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Tus pecados te son perdonados, ¿no? Es más fácil tal vez para el hombre decir que Jesús dijera esto, tus pecados te son perdonados, a que hiciera un milagro de levantar a un hombre. Pero ahorita vamos a ver eso, hermanos. Dice así, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. ¿Y qué hacía la gente? Al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Primeramente, hermanos, es un Jesús que tiene esa potestad para perdonar pecados. Pero entonces, ¿por qué los escribas se molestaron? Porque para ellos, hermanos, solamente el único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Dios. Entonces Jesús a la vez está diciendo que Él es ¿quién? Dios, ¿sí? Él es Dios. Él es Dios que viene con toda la potestad o toda autoridad para perdonar pecados. Y entonces con esa autoridad y esa potestad, ¿qué hace? Él llama a los pecadores. Él los llama ¿para qué? Para el arrepentimiento. ¿No es la historia que sigue? ¿Verdad? Dice así, el verso 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Pero entonces, ¿qué pasó? Dice el 11, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos,
¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Y qué les dice Jesús? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended, dice, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Entonces vayamos entendiendo lo que Jesús está haciendo y lo que Mateo, cómo acomodó las historias, hermanos. Primeramente presenta a un Jesús que tiene autoridad para perdonar pecados, porque Él es Dios. Y como Él tiene la autoridad y Él es Dios, llama a los pecadores, como a Mateo. Y no solo fue Mateo, porque dice que estaba sentado con publicanos y con pecadores. O sea, yo creo que otros vieron a Mateo y le siguieron también. Pero ¿qué era lo que quería Jesús? ¿Para qué los llamó? Para que se arrepintieran, ¿sí? Para que ellos tuvieran un arrepentimiento. Y solamente, hermanos, a través del arrepentimiento, el hombre puede experimentar algo nuevo, una vida nueva. Pero antes de una vida nueva, Jesús va a decir qué es lo que Él va a hacer para poder perdonar los pecados. Mira lo que dice en el versículo 15. Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? O sea, hablando de Jesús, que estaba en medio de sus discípulos. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Hermanos, ¿a qué se refiere cuando dice que el esposo será quitado? Cuando Él vaya a morir. Entonces Jesús nos está diciendo de qué manera Él va a ir o por qué Él con autoridad viene y dice que Él puede perdonar pecados. Porque Él va a ir y va a dar su vida por aquellos que se arrepienten. Entonces, hermanos, volvemos a lo que yo les dije al principio. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Tal vez para nosotros es más fácil decir: tus pecados te son perdonados. Pero Jesús, que iba a ir a la cruz, para Él era más fácil decir: levántate, toma tu lecho y vete. Pero Él iba a ir a sufrir. De esa manera Él tiene esa autoridad. Pero no solo eso, hermanos. ¿Qué va a hacer después de que Él muera y resucite? Dice el 16 y 17: nadie pone remiendo en paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y el uno y lo otro se conservan juntamente. Hermano, ¿qué está diciendo Jesús aquí? ¿A qué se refiere esto? Está hablando, en realidad, voy a decirlo así, de dos grupos, hermanos, de dos grupos. Uno con unas tradiciones viejas, pero en realidad Él viene a enseñar algo nuevo, una vida nueva. ¿Quiénes serán estos que dicen? Porque dice: nadie pone en un vestido viejo
un cacho de tela nueva. ¿Hacemos esto? No, ¿verdad? Si ya el vestido está viejo, ¿para qué le voy a poner una tela nueva? Entonces, está hablando de los fariseos. Ellos tenían una forma de ver acerca de sus tradiciones, cómo ellos realmente eran religiosos. Pero Jesús dice, no es así. Es una forma de vida. ¿Cómo? Por lo que Él iba a ir a hacer, a morir y resucitar. ¿Se acuerdan de todo lo que habló en el Sermón del Monte? Ese carácter del cristiano. De eso está hablando aquí. Esa persona nueva. Él quiere depositar esa vida nueva en una persona nueva, en una persona que ha nacido de nuevo. Por eso es que dice, hermanos, que realmente no se puede combinar esas dos cosas. No se puede combinar, voy a decirlo así, el nuevo pacto en las tradiciones de los judíos, en sus ritos. Él quiere poner en una persona nueva ese evangelio nuevo, ese nuevo pacto. Eso es lo que Jesús fue a hacer. Entonces, veamos, Él viene diciendo, yo tengo autoridad para perdonar pecados, porque yo soy Dios. Entonces, con esa autoridad, yo llamo al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque yo voy a ir y voy a ir a dar mi vida. ¿Para qué? Para que ustedes sean unas nuevas personas. Sean esas nuevas personas donde yo ponga que esa vida nueva. Pero ahora, a través de esta mujer que tiene el flujo de sangre, ¿qué nos está diciendo? Mire lo que dice. En el versículo 19, primeramente nos habla del principal que se postró ante Jesús y le dijo que su hija estaba muerta. Pero en lo que Jesús va con este principal, se encuentra en el camino a una mujer con una enfermedad. Y ella dice en el 30, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años, hermanos. Pongamos atención en esto. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Hermanos, para los judíos, esta enfermedad que tenía esta mujer era una inmundicia. Ella no podía estar dentro realmente de la ciudad. No podía tocar a nadie. ¿Por qué? Porque la persona se volvía inmunda. Pero, ¿qué está diciendo aquí, hermanos? ¿Desde cuánto tiempo está enferma esta mujer? 12 años. Usted sabe que para Mateo son muy importantes los números. Realmente no sé si fue exactamente 12 años, pero nos trae ese 12 por algo, hermanos. El 12 representa el pueblo de Dios. Entonces, en otras palabras, ¿qué está diciendo? Ese pueblo de Dios está en inmundicia. Está en su inmundicia. ¿Por qué? Porque sigue con sus ritos y sus tradiciones. Y el único que puede quitar esa inmundicia, ¿quién es? Jesús. Jesús. Pero después de quitar la inmundicia, ¿qué hace, hermanos? Da vida. No resucita a esta hija de este
principal? Sí. ¿Qué significa eso, hermanos? Ese Jesús vino a darnos vida eterna. Vino a solucionar el problema del pecado. El pecado nos llevaba a la muerte, pero Él vino a darnos vida y vida eterna. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿No sigue la historia de esos dos ciegos que reconocían a Jesús como hijo de David? ¿Qué es esto, hermanos? Aquí vamos a recordar cuál es el pacto que hizo con David, de que se levantaría ¿quién? Un rey, ¿sí? De tu descendencia, un rey eterno. Entonces, hermanos, pensemos hasta aquí. Jesús viene con autoridad de perdonar pecados. Mire lo que está haciendo Mateo. Viene con esa autoridad porque Él es Dios, y con esa autoridad llama ¿para qué? Para que se arrepientan. Entonces Él está diciendo cómo Él va a ir y perdonar sus pecados a través de ser quitado, o sea, ir a la muerte. Y entonces Él va a ser una nueva persona donde Él quiere poner esa nueva vida. ¿Pero a través de qué? ¿Cómo lo hizo? Limpiando la impureza y dando vida eterna. ¿Para qué? Para que el hombre le reconozca como el Rey. Él es el Rey. ¿No era lo que dijeron estos hombres, estos ciegos? Tú eres el hijo de David. O sea, tú eres el ungido. Y dicho de otra manera, tú eres el Rey. Este, hermanos, es Jesús. Este es Jesús. Y esto es lo que vino a hacer, a dar salvación, más que una sanidad, más que muchos milagros. Él vino, ¿para qué? Para darnos salvación y perdón de nuestros pecados y tener vida eterna y reconocerlo como nuestro Rey. Ahora voy a pasar al segundo punto, hermanos. La gente, ¿cómo ve a Jesús? Para la gente, ¿quién era Jesús? Primeramente, nosotros vimos que nos presenta al paralítico, ¿verdad que sí? Ahora yo les pregunto, hermanos, cuando Jesús, en el verso 2, nos dice, y sucedió que le trajeron un paralítico, dice, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Usted cree que estas personas que llevaron al paralítico, y Jesús ve al paralítico y le dice, tus pecados te son perdonados, quedaron como conformes? Seguramente estos hombres iban solamente a recibir el perdón de sus pecados, que este hombre recibiera el perdón de sus pecados. ¿Será que iba a esto? ¿O realmente iba por una sanidad? Pensemos, hermanos. Realmente este hombre iba por una sanidad. Pero yo aquí quiero aclarar algo, hermanos. Cuando nosotros llegamos a la vida de fe o a la vida cristiana, ¿qué esperamos? ¿Que nuestros pecados sean perdonados? ¿O que ese Dios que tanto me han hablado venga y me quite mi problema, quite mi enfermedad, me supla mi necesidad? ¿No es cierto que por eso llegamos? Sí, hermanos. Cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos así, esperando de Él algo.
tal vez con un interés, le voy a decir así. Y en cierta manera es correcto. Pero el problema es cuando el hombre se queda ahí. Cuando la persona se queda ahí, hermanos. Esperando solamente de Jesús a todo lo bienestar para este mundo. No es así, hermanos. Pero ahora hay algo más aquí. Para que el hombre, este hombre estaba paralítico, ¿verdad? Para que el hombre pueda caminar en un camino correcto, como Dios o como Jesús quiere, ¿sabe qué primero tiene que experimentar? El perdón de sus pecados. Por eso es que Jesús primero perdona sus pecados y después lo levanta. ¿Para qué? Para que vean que Él tiene autoridad. Pero realmente, hermanos, un hombre que no camina de acuerdo a la voluntad de Dios, un hombre que va por voy a decir así, lisiado espiritualmente, necesita primero experimentar el perdón de sus pecados, para que ese hombre pueda ir por un camino correcto. Pero ahora, después de esta historia, yo les digo, ¿quién estaba caminando por un camino incorrecto después de esta historia? ¿Quién, hermanos? Mateo, ¿no es cierto? ¿O iba por el camino correcto? No, hermanos. Mateo dice aquí que era un publicano. O sea, él estaba trabajando para el enemigo. Y yo ya les había dicho, el trabajo de estas personas realmente les forzaba a cobrar más impuestos. O sea, a trabajar de una manera chueca. Entonces, ¿quién era el que estaba caminando chueco? ¿Quién era el que no iba en un camino correcto? Mateo. Mateo, hermanos. Pero no sabemos por qué Mateo, voy a decirlo así, se salió del camino o de los ritos o de las costumbres judías. A lo mejor lo podemos entender así. No sé por qué Mateo se fue al mundo. La Biblia no lo dice. ¿Pero se fue? Sí. Sí, hermanos. Entonces, ¿qué comprueba esto? Que la religión no salva. La religión no lo salva, hermanos. Tal vez él ya estaba cansado de cumplir tantas cosas que los judíos habían puesto. Tal vez ya estaba cansado que él llegó a desviarse del camino. Pero ¿quién lo hace volver? ¿Quién lo llama? Jesús. La religión y los ritos no salvan, hermano. No cambian la vida, no transforman la vida del hombre, porque solamente son reglas que hay que cumplir. Y no estoy diciendo que las reglas sean malas. Es bueno, pero hasta cierto punto. Las reglas no cambian al hombre. El que cambia al hombre es Jesús. Es el único que puede cambiar. ¿No es lo que está haciendo con Mateo? Pero ahora veamos quién es Jesús para Mateo, hermanos. ¿Quién es Jesús que fue capaz
hermanos, de dejar tal vez una vida donde él podía vivir bien, ¿sí? Haciendo a lo mejor o ganando deshonestamente, pero fue capaz de dejar esa vida por seguir a Jesús. O sea, Jesús se volvió su todo. Fue capaz de dejar sus tradiciones, su religión. ¿Para qué? Para seguir ¿a quién? A Jesús. Realmente, hermanos, ¿cómo somos nosotros? ¿Somos capaces de dejar todo? Porque yo le voy a decir, hermano, que una vida combinada entre el mundo y el cristianismo no se puede. No va a poder sostenerse. Y aquí voy a traer nuevamente los versos 16 y 17, que nos están hablando de ese vestido viejo con un pedazo de tela nueva, o esos cueros viejos y echarle vino nuevo. Lo voy a traer a nosotros, hermano. No podemos combinar el mundo o nuestra vida pasada con la nueva vida que Cristo nos ofrece. No se puede, hermanos. Porque como dice al final, nos dice, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. La nueva vida y la nueva persona, ambas se van a conservar. Pero si usted mezcla, en realidad eso no va a permanecer. El evangelio, ese nuevo evangelio, no va a permanecer en usted. Usted va a echar a perder. Si usted mezcla esa vida, va a echar a perder realmente lo que es el verdadero evangelio. No va a poder mostrar delante de los demás lo que realmente es el evangelio. No se puede vivir así. Pero ahora para este principal, ¿quién era Jesús? Mire lo que dice el 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Hermanos, primeramente este hombre estaba reconociendo a Jesús como alguien que tiene autoridad, porque llega y se postra ante él. Pero otra manera es que este hombre sabía que solamente Jesús podía dar ¿qué? Vida. Vida, hermanos. Entonces, para este hombre, ¿quién era Jesús? Era aquel que puede dar vida. Veamos cómo estaba viendo a Jesús. Solamente a través de él nosotros podemos tener vida, hermanos. Pero la mujer, voy a ir más rápido. Para esta mujer, hermanos, ¿quién era Jesús? ¿Quién es Jesús? En el libro de Lucas nos narra acerca de esta mujer un poquito más. No vamos a ir por tiempo, pero después usted puede ir y ver esta historia, pero nos habla que esta mujer ya había visto a muchos médicos y ya había gastado todo.
¿Para qué? Para que fuese limpiada de su impureza. O sea que esta mujer ya había experimentado todo en esta tierra. ¿Para qué? Para que ella fuera limpia. Pero no había podido ser limpia. Nada de esas cosas le pudo ayudar. Tal vez ella fue a ver a muchos curanderos, podríamos decir así. Pero ¿cómo podríamos traerlo a nosotros, hermanos? Tal vez nosotros anteriormente, hermanos, experimentamos a muchos dioses. ¿Para qué? Para que nos concedieran cosas, ¿verdad? Para que nos hicieran un milagro. Y experimentamos muchos dioses. Pero esta mujer reconoció por la experiencia que ella tuvo que solamente Jesús es el único que puede quitar la impureza. Pero hermanos, muchas veces nosotros sí reconocemos con nuestros labios lo que hace Jesús, pero muchas veces todavía seguimos buscando un ídolo que nos complazca, que supla todo lo que queremos, o estamos buscando a un genio de la lámpara que solamente lo saco cuando lo necesito, o estamos buscando a mi hada madrina que me hace estar bien momentáneamente. Muchas veces buscamos todo esto en Jesús. Pero esta mujer está sirviendo de experiencia que solamente Jesús viene a limpiarnos de nuestra impureza. Y a pesar de que Jesús ya nos limpió, ¿qué hacemos muchas veces? Vamos y nos volvemos a contaminar. Esta mujer realmente, hermanos, estaba diciendo que solamente en Jesús hay solución para nuestra impureza, para el perdón de nuestros pecados. Y para estos ciegos, ¿quién era Jesús, hermanos? Nosotros ya lo vimos. ¿Quién era Jesús? El Hijo de David. Ellos gritaron: ten misericordia de nosotros. Miren lo que ellos están declarando aquí, hermanos. ¿Cómo eran estos ciegos? En realidad eran ciegos físicamente, pero ellos podían ver espiritualmente porque ellos reconocían quién era Jesús, el Hijo de David, o sea, el Mesías. Pero veamos cómo es su carácter, hermanos. Ellos gritaron diciendo o dando voces: ten misericordia ¿de qué? De nosotros. Tal vez si usted y yo hubiésemos estado ahí o fuésemos los que gritáramos, hubiéramos gritado: Señor, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque siempre el hombre se ve a sí mismo, quiere lo mejor para sí mismo. Pero ¿cómo es el carácter de estos hombres? Ten misericordia de nosotros. Está viendo por el prójimo y el otro está viendo por el prójimo. Ellos están viendo a Jesús como el Rey. Y después nos dice el verso 26, y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Esta palabra Señor también ellos están reconociendo como el Señor más supremo, como el que tiene la mayor autoridad, como el soberano, como el Dios.
Entonces, para estos ciegos, ¿quién es Jesús? Realmente ellos no eran los ciegos espiritualmente. ¿Quiénes eran los ciegos espiritualmente? Mire, veamos. Dice el verso 34, pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. ¿Quiénes eran los ciegos? Los fariseos. Desde que él levantó al paralítico, ellos decían: estás blasfemando. ¿No es cierto? Cuando comió con Mateo y los demás pecadores, ellos ¿qué decían? ¿Por qué comes con pecadores? Y también aquellos que se burlaban cuando Jesús entró y dijo acerca de esta niña que solamente dormía, había gente que se burlaba de él. Y ahora estos, dice, llegan a decir: tiene demonio. En realidad los ciegos eran estos. No podían ver quién era Jesús, hermanos. No podían ver. Y mientras, si nosotros seguimos ciegos espiritualmente, nunca vamos a poder experimentar quién es Jesús, hermanos. Nunca vamos a saber quién es Jesús. Realmente necesitamos el perdón de nuestros pecados, arrepentirnos, realmente nacer de nuevo. ¿Para qué? Para vivir esa vida que Jesús quiere, para poder experimentar quién es Jesús y decir claramente quién es Él. ¿Para qué? Para que se nos quite esa ceguera. Si no, hermanos, aunque nosotros declaremos con nuestra boca que Jesús es Señor, podemos seguir ciegos espiritualmente. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Voy a terminar resumiendo esto, hermanos. Necesitamos el perdón de nuestros pecados para caminar de una manera recta. No estar lisiados, no estar paralizados espiritualmente, hermanos. Necesitamos dejarlo todo, como lo hizo Mateo. Cuando Jesús le llama, dice que él deja ese puesto, o sea, deja esa vieja vida. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. Para Mateo, Jesús se volvió su todo. No podemos vivir una vida mezclada con este mundo, hermanos. Debemos reconocer que solamente en Jesús podemos tener vida, una vida nueva. Que solamente Él puede quitar nuestra impureza. Que Él solamente es el único que nos puede hacer verle quién es Él, para reconocerle como nuestro Rey. ¿Y sabe cuando hacemos todo esto? El enemigo ya no tiene autoridad sobre nosotros. Ya no tiene autoridad sobre nosotros. Y entonces nosotros vamos a abrir nuestra boca. ¿Para qué? Para ir y anunciar el evangelio. A este tercer punto quería llegar, pero ya no lo voy a explicar, hermanos. Cuando realmente sabemos quién es Jesús, el enemigo no tiene potestad sobre nosotros. Y podemos abrir nuestros labios y proclamar y decir quién es Jesús, quién es Él. Y yo le hago la pregunta, hermano, ¿usted sabe quién es Él? Pensemos realmente. Oremos, hermanos. Señor, en esta noche le damos gracias, Padre. Gracias por su palabra, Señor. Gracias, Padre, porque podemos ver a través, Señor, de lo que usted va obrando, de estos milagros, lo que usted quería hacer con el hombre, lo que usted
venía a hacer con nosotros, que es darnos vida. Quiere que realmente vivamos esa vida que usted nos está ofreciendo. Y Señor, aquí estamos. Tal vez muchas veces nos hemos desviado o queremos ir por un camino torcido, pero realmente, Señor, usted nos habla y nos vuelve, Señor, para que hagamos su voluntad y cumplamos su propósito, Señor. Y ahora que le conocemos, Señor, ayúdenos a ir, Señor, y compartir quién es usted. Realmente, Señor, que proclamemos no solamente con nuestra vida, con nuestro ejemplo, sino también con nuestros labios, quién es usted, Señor. Gracias le damos, Señor, porque sé que usted va obrando y va trabajando en nuestras vidas, Señor, para que cumplamos su propósito, para que vivamos de acuerdo a su voluntad y sigamos ese reino. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.